Bien, vamos a empezar entonces con la ponencia del día de hoy. Sí, empezamos. Muy bien, me presento, soy Rocío Gutiérrez Campos, soy psicóloga educativa, ¿no? Y en esta oportunidad me han asignado trabajar el tema, o compartir con ustedes el tema, nuevos desafíos para el psicólogo educativo en las instituciones educativas, estrategias para afrontar. Bueno, como ya les había mencionado anteriormente, yo soy psicóloga educativa, ya tengo algunos años trabajando dentro del área, actualmente me desempeño como psicóloga en una institución educativa, ya tengo muchos años trabajando allí, y también en la docencia universitaria, entonces trato un poquito de, digamos, distribuir, ¿no?, mi tiempo desarrollando actividades correspondientes precisamente, ¿no?, a lo que nosotros como psicólogos educativos realizamos, y también, como les mencionaba, en la docencia, ¿no? Ya tengo, digamos, algunos años de experiencia trabajando en diferentes instituciones, ¿no? Y eso permite poder ir recogiendo alguna experiencia de trabajo y, lógicamente, pues, con el tiempo ir mejorando, ir implementando nuevas estrategias, nuevas formas de poder llevar a cabo nuestras actividades. Y sobre todo, pues, en los últimos años, ¿no?, que se han ido presentando situaciones mucho más complejas y eso amerita, ¿no?, una intervención de parte de nuestra. Entonces vamos a empezar con esta actividad, ¿sí? Al final me gustaría de repente que pudieran compartir ustedes algunas preguntas, tal vez, o algunas experiencias quizá, ¿no? Porque como bien sabemos, como psicólogos, todos de alguna forma contribuimos a mejorar en cuanto a lo que es el aprendizaje, ¿no? Compartimos unos con otros y la experiencia también de otros colegas ayuda a enriquecer, ¿no?, el aprendizaje. Así que vamos a empezar en esta actividad, ¿sí? Muy bien, continuamos entonces. Cuando se me encargó este tema, decía, bueno, a ver, respecto a los desafíos, ¿no? Si bien es cierto, como psicólogos educativos, creo que los desafíos han sido siempre, como decimos nosotros, el pan de cada día, ¿no? No solamente en relación a lo que vivimos, estamos saliendo de una pandemia, ¿no?, con diferentes situaciones que hemos ido viviendo, cada uno de manera personal, de manera profesional, porque también nuestras formas, ¿no?, de poder llegar a nuestros estudiantes, a los padres de familia, ¿no?, a la comunidad educativa, que es nuestro foco de atención, ha ido cambiando, ¿no? Miren, ahora a través de la virtualidad es que nosotros podemos conectarnos y trabajar. Entonces es una forma también que hemos tenido nosotros que ir adaptando, ¿no? Este es uno de los grandes desafíos que en los últimos años hemos vivido, ¿no? Pero más allá de eso, hemos ido nosotros también viviendo a lo largo de todo este tiempo, ¿no?, un sinnúmero de situaciones que muchas veces como psicólogos quizá nos ha traído una serie de, digamos, frustración, quizá limitaciones por no poder hacer todo lo que quisiéramos hacer. Como bien nosotros sabemos, dentro de una comunidad educativa, pues el abordaje no va directamente hacia los estudiantes, que son parte del grupo de trabajo, ¿no?, los docentes con quienes trabajamos de manera directa, ¿no?, y como se dice, hombro a hombro, mano a mano, porque con ellos directamente nosotros trabajamos, y por supuesto los padres de familia, que son parte importante, ¿no?, pieza fundamental para el avance de los niños, de las niñas, de los estudiantes, que probablemente pueden presentar algunas dificultades en su aprendizaje, ¿no? Entonces, se me venía a la mente pues una serie de preguntas, ¿no? Como por ejemplo, ¿cuál es el objetivo de estudio de la psicología educativa? Que son aspectos que vamos a conversar el día de hoy. ¿Cuál es la importancia de nuestro trabajo, ¿no? ¿Qué tipo de repente de dificultades nosotros podemos ir recogiendo y de qué manera podemos ir pensando también en algunas estrategias de abordaje, ¿no? ¿La psicología educativa puede considerarse como una disciplina autónoma? ¿No? Es otra de las preguntas que también nos vamos a hacer y vamos a tratar de responder. Dícese, ¿por qué se puede afirmar que la psicología educativa debe ser mediadora en los procesos de cambio educativo, ¿no? Entonces, en ese aspecto también, estamos como que nosotros somos la bisagra, ¿no?, entre el estudiante que presenta necesidades educativas especiales o que de pronto puede presentar algunas dificultades, ¿no?, ya sea de aprendizaje, de comportamiento, ¿no?, o adaptativas inclusive, con respecto a la familia, al colegio, ¿no?, que también es fuente importante, ¿no?, pieza fundamental para que los chicos también en su momento puedan ellos avanzar, ¿no?, y que tanto avance el rol del maestro, que es tan importante, ¿no?
y los desafíos que se nos presentan actualmente, ¿no? Muy bien, entonces esas son algunas de las preguntas, digamos, en torno a lo cual va a girar esta reunión del día de hoy. Muy bien, a ver, por aquí veo. Listo, vamos a cuidar nuestros audios, por favor. Sí, más bien al final, cuando yo termine ya la presentación, ustedes pueden ir levantando la manito, ¿no? Y pueden ir haciendo algunas preguntas, como les decía hace un momento. De lo contrario, de repente querer participar con alguna experiencia que sabemos puede enriquecer mucho en esta tarde. Muy bien, continuamos entonces. Ya decíamos, ¿no? Precisamente en estos últimos años, que han sido muy, muy difíciles, ¿no? En todos los aspectos, decíamos en el plano personal, obviamente en el plano de la salud, ¿no? Decíamos, somos sobrevivientes de una pandemia frente a lo cual hemos tenido que buscar formas de poder adaptarnos, ¿no? De poder continuar, de ser resilientes, nosotros también, incluso como profesionales. El hecho de ser psicólogos no garantiza, quizá podemos manejar, podemos conocer ciertas herramientas, pero también somos seres humanos, así que hemos pasado por momentos muy duros. Entonces, todas estas situaciones de alguna manera han ido replanteando, ¿no? Nuestro modo de trabajar. Entonces, obviamente, las famosas TICs, ¿no? Han sido nuestras mejores aliadas para poder mantener, digamos, comunicación, para poder mantener contacto con nuestros estudiantes, ¿no? Con los padres de familia y, por supuesto, ¿no? Con los docentes que conforman ellos, estos tres, digamos, entes en su conjunto, lo que es la comunidad educativa, ¿no? Entonces, de alguna forma, pues, se exige, ¿no? Se exige, y ese es uno de los primeros desafíos también que hemos ido enfrentando, ¿no? La teleconsulta, por ejemplo. Yo creo que la gran mayoría de nosotros hemos ido por ese camino, ¿no? Y de repente hemos continuado, y es más, ¿no? Este tipo de trabajo ha venido para quedarse, ¿no? Porque inclusive las clases, justamente he estado en clases hace rato, la manera de cómo podemos seguir vinculándonos, cómo podemos seguir trabajando. Entonces, esto ha exigido de parte de nosotros poder, como bien dice aquí en la presentación, replantear, ¿no? Todos esos conocimientos que de repente en algún momento pues no los teníamos y ahora pues ya contamos con ciertas habilidades, con ciertas competencias que nos permiten, ¿no? Poder llegar a las personas como, digamos, es parte de lo que nosotros hacemos, ¿no? Entonces, otro punto importante también dice para la educación como proceso capaz de reformular acciones frente al caos y programar alternativas de atención. El aislamiento social, la imposibilidad de asistir a los centros educativos se ha posicionado como un desafío inminente con múltiples efectos, ¿no? Pero en este punto también vamos reflexionando acerca de los pros y los contras, ¿no? ¿Qué ha significado precisamente hacer uso de estas herramientas virtuales, ¿no? Para poder continuar en este proceso de educación y de aprendizaje, o seguir en este proceso de enseñanza-aprendizaje que corresponde directamente a lo que nosotros abordamos como psicólogos educativos, es el hecho de que los niños, digamos así, producto de la pandemia, de alguna forma han ido presentando también una serie de retrasos, ¿no? En sus aprendizajes. Ahora que me ha tocado, ¿no? Regresar a la presencialidad, de estar con los niños directamente trabajando, entonces eso implica observar de pronto pues algunas deficiencias también en cuanto al desarrollo de sus habilidades, ¿no? Chicos que durante la pandemia pues han tenido la experiencia de hacer su inicial, ¿no? 5 años y pasar a un primer grado a la presencialidad, pues hay una serie de habilidades que no se han desarrollado. Entonces es ahí donde los profesores empiezan a manifestar su preocupación, ¿no? Y lógicamente pues todos corren, ¿no? Al psicólogo, ¿qué hacemos? ¿No? ¿Qué hacemos? Entonces aquí es importante reflexionar sobre todas esas situaciones que se vienen desencadenando ahora, ¿no? Porque en su momento, claro, decíamos, ¿no? ¿Qué irá a suceder después? Y es ahora lo que estamos ya viviendo las consecuencias de esas situaciones, ¿no? Entonces, más allá de las situaciones relacionadas con el aprendizaje, también vemos el factor socioemocional que se ha visto afectado en el caso de los chicos, ¿no? Niños con mayores problemas de aprendizaje, niños que también pueden evidenciar dificultades a nivel de atención, concentración, memoria, y que muchas veces confundimos, ¿no? Algunos diagnósticos y los relacionamos con alumnos, por ejemplo, con trastorno del espectro autista, o chicos con TDAH, ¿no? Entonces es muy importante podernos actualizar, poder revisar la información, de alguna manera poder saber
para poder hacer un diagnóstico diferencial, ¿no? Porque evidentemente, pues los niños que han pasado por todo este proceso, pues es evidente, es normal hasta cierto punto esperar que presenten dificultades, ¿no? Entonces somos nosotros quienes debemos identificar a estos niños, ¿no? Y empezar a proponer ciertas alternativas de trabajo, que si bien el psicólogo educativo dentro de la institución educativa generalmente nosotros no hacemos tratamiento, pero sí lo que podemos hacer es identificar situaciones y empezar a derivar, ¿no? Para un tratamiento externo, ¿no? Otro punto también dice, nuestro sistema educativo es un sistema dinámico y una de sus principales características es la de autoorganizarse, es decir, buscar formas de equilibrio que le permitan seguir su curso, ¿no? Y en eso estamos, ¿no? Tratando en este momento también de poder integrar a nuestras vidas ese sistema de trabajo que en algún momento fue oportuno, pertinente y que se presentó y bueno, fue la única manera, ¿no? De poder comunicarnos, ¿no? Pero ahora que ya estamos en la presencialidad, pues ya creo que como psicólogos gozamos mucho más de nuestro trabajo, ¿no? El otro día, bueno, yo enseño en la universidad y todavía vamos a tener un mes de clases virtuales, entonces los chicos me decían, pero profesora, ya debemos estar, ¿no? En las clases presenciales, sí, pues lamentablemente se han presentado otras situaciones más que han ido limitando, ¿no? Y alargando esta situación que, bueno, ya nosotros necesitamos retomar, ¿no? Para mí fue una alegría muy grande cuando retorné al centro educativo, ¿no? Y el hecho de estar con los niños, con los jovencitos frente a frente, trabajar con ellos, recibir un abrazo, ¿no? Antes imagínense, pues, ¿no? El distanciamiento social, ¿no? Ahora ya no, se te acercan, te abrazan, son muy efusivos, esperan mucho de nosotros y tenemos que aprender a ser receptivos, ¿no? Receptivos y al mismo tiempo responder también de una manera adecuada, ¿no? Porque hay muchas necesidades de parte de los chicos. Muy bien, por aquí vamos consultando, a ver, Whitney pregunta, ¿usted ha notado un incremento de la conducta disruptiva? Sí, efectivamente, ¿no? Yo he visto en las aulas, dentro de la experiencia que yo tengo, ¿no? Y trabajando en la institución educativa, efectivamente, ¿no? He visto precisamente que los chicos han ido mostrando conductas que de repente en años anteriores no se presentaban, ¿no? Entonces, de repente esto asociándolo al tema de la pandemia, ¿no? Al tema del aislamiento social, el hecho de no haber estado en contacto con los compañeros, por ejemplo, el hecho de no manejar normas adecuadamente, porque el tema de tener la computadora, ¿no? Uno como adulto quizá lo podemos manejar mejor, pero en el caso de un niño, ¿no? El ceñirse a los tiempos, a los horarios, el tema de la socialización, ¿no? Son cosas que evidentemente no se han reforzado, ¿no? Entonces, no es lo mismo tener a un compañero pues al lado tuyo, ¿no? A tenerlo frente a una computadora. Entonces, si bien es cierto, se han presentado pues las diferentes normas o la etiqueta, ¿no? En entornos virtuales, pero igual las normas de convivencia o los acuerdos de convivencia a los que los chicos pueden llegar a establecer dentro de una aula de clase, pues es totalmente diferente, ¿no? Entonces sí, en ese sentido, nosotros hemos tenido, yo observo, sí, en la institución donde yo trabajo, también soy mamá de 2 niñas pequeñas, entonces observo también, ¿no? En las compañeritas, una serie de comportamientos que quizá no son los esperados, ¿no? Pero que claro, nosotros como que tenemos una situación muy poderosa, que es la pandemia precisamente, y como que relacionamos, ¿no? O el tipo de situaciones que los chicos han ido experimentando también, ¿no? Al momento de la convivencia con sus familias, ¿no? Y todo lo que nosotros ya conocemos, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones sí se han ido presentando. Y es parte de los desafíos, ¿no? Y como bien dice el título de esta presentación, tenemos que asumir, ¿no? Como responsabilidad o como consecuencia de todas las situaciones que hemos venido viviendo, ¿no? Y hasta el momento, ¿no? Seguimos con muchas dificultades. Entonces, otros aspectos también que vamos a mencionar acá, dice el sistema como un todo permite cierto nivel de flexibilidad, pero al mismo tiempo se presenta resistencia al cambio. Claro, también, ¿no? Seguramente muchos de nosotros al inicio, cuando empezó toda esta situación, pues se nos era muy complicado, ¿no? Como que bueno, pues estar dentro de nuestra zona de confort, lógicamente es mucho más fácil, ¿no? Pero cuando hemos tenido la necesidad, ¿no? De tener que cambiar nuestros estilos,
nuestra forma de comunicar, nuestra manera de trabajar, pues se nos ha hecho complicado. Entonces, a unos quizá mucho más que a otros. Entonces, esta situación de resistencia también forma parte de un desafío, ya sea personal, de repente profesional, pero que sin embargo todos de alguna manera nos hemos obligado, ¿no?, a adaptarnos, porque bueno, era parte de la necesidad, ¿no? Todas las transformaciones, dice, que estamos viviendo también son producto de cómo nuestros sistemas familiares y educativos se habían organizado y se están reorganizando en el tiempo, ¿no? Las familias cambian, eso es cierto. Nosotros podemos ir observando que las familias, si bien hay roles específicos, ¿no?, dentro de una familia, sin embargo, pues se van modificando a través del tiempo, ¿no?, y de acuerdo a las circunstancias y a las situaciones que se van presentando dentro de cada familia, ¿no? En la gran mayoría, pues antes, hace muchísimos años, solamente, digamos, aquellos que trabajaban eran los papás. Por lo general, aquellas personas que se quedaban dentro de casa y a cargo de los niños eran las mamás. Entonces, como que había mayor seguimiento, ¿no?, en cuanto al tema de cumplimiento de tareas, el hecho de tener buenos hábitos de trabajo, ¿no? Sin embargo, el tiempo fue pasando y estos roles fueron cambiando. Ahora, papá y mamá salen a trabajar y ese niño, esa niña, pues no tiene una persona que quizá pues le haga el seguimiento, ¿no? Y es ahí donde se desencadenan las situaciones y los problemas, ¿no? En cuanto al cumplimiento de tareas, de repente, en cuanto al comportamiento también, ¿no? Ahora que tenemos los famosos grupos de WhatsApp, las famosas redes sociales, ¿no?, una exposición o una sobreexposición de parte de los chicos, ¿no?, sin nadie que controle, sin nadie que digamos, restrinja o de alguna manera organice, ¿no? Porque tampoco se trata de, pues, colocar a los chicos en una burbuja y mantenerlos ajenos a todos estos cambios que nos impactan a todos, ¿no? Sino enseñarles más que todo a cómo manejarse dentro de un entorno en el cual ellos pueden de alguna forma presentar, ¿no?, o estar expuestos de repente de manera innecesaria. Entonces, ya no hay, ¿no? No hay ese soporte de parte de la familia o de quien se haga cargo, porque todos en casa salen a trabajar, ¿no? Entonces los chicos se quedan solos, no hay una organización del tiempo, una planificación, ¿no? Y yo les comento ya como experiencia personal, ¿no? Yo, como les comentaba, soy mamá, entonces también soy dentro de los grupos de WhatsApp de las aulas de mis hijas, y las mamás escriben, preguntan, y es más sencillo ahora, ¿no? Si la niña y el niño se atrasó, pues mándenme la tarea, ¿no? Y mándenme la fotografía, entonces como que se van poniendo el día más rápido de esa forma. Antes no ocurría de esa manera, ¿no? Entonces, de alguna forma eso también a las mamás nos favorece porque sabemos, ¿no?, un poquito más acerca de lo que pasa en el aula. Entonces, como decimos, tiene sus pros y sus contras, ¿no? Bien, este reajuste implica revisar lo siguiente, dice, ¿cuáles son las presiones internas y externas a las que se ven expuestas las familias y las instituciones educativas, ¿no?, que son muchas en realidad? ¿Cuáles son las exigencias emocionales, cognitivas y relacionales que surgen de un momento de crisis como este? ¿Cuáles son las formas adaptativas o no de responder a la transición producto del cambio en un entorno que no podemos controlar del todo, ¿no? Entonces, de repente, pues pueden surgir una serie de preguntas, interrogantes, de cuestionamientos, ¿no?, hacia nuestro trabajo como psicólogos, y lógicamente, pues debemos estar preparados para eso, ¿no? Porque si bien antes de la pandemia teníamos una avalancha de situaciones dificultosas o problemas que se presentaban dentro de una institución, ahora, post pandemia, pues tenemos un incremento de más situaciones de pronto y una mayor demanda y quizá una mayor expectativa de parte de las familias, de parte de la comunidad educativa frente a nuestra labor como psicólogos educativos, ¿no? Bien, entonces, vamos a responder también la pregunta, ¿no? ¿Qué cosa es la psicología educativa? Bien, nosotros, decía al principio, intentamos quizá, cuando terminamos la universidad, yo recuerdo cuando acabé la universidad, pues tenía muchos deseos de querer hacer cosas, ¿no? De querer cambiar el mundo, como les digo a mis alumnos, ¿no? Entonces hay que ir con calma, porque a veces sucede que las situaciones que uno encuentra fuera, pues no las vamos a poder resolver todas, ¿no? Entonces hay que estar consciente, ¿no?, de que tenemos, digamos, un límite en cuanto a nuestro accionar. No podemos tener la mejor, digamos,
deseo de querer hacer las cosas bien, ¿no? Sin embargo, pues nos vamos a encontrar con una serie de limitaciones, ¿no? Bueno, entonces, para Hernández, él refiere que la psicología educativa, dice, ha de ser tratada como una ciencia autónoma, poseedora de sus propios paradigmas que van desde el estudio experimental hasta el tratamiento de problemas específicamente educativos que se producen en el ámbito escolar y que se encarga de cuestiones tales como, ¿no? Vamos a ver. El proceso de aprendizaje y los fenómenos que lo constituyen, como por ejemplo la memoria, el olvido, la transferencia, las estrategias, las dificultades del aprendizaje, ¿no? Entonces como que vamos nosotros un poquito alineando nuestro trabajo porque entiendo, ¿no? A mí me ha pasado y seguramente a ustedes también, que cuando empezamos a trabajar en una institución educativa, pues sabemos que la gama de dificultades es muy amplia, ¿no? Sin embargo, aquello que está alineado a nuestro trabajo directamente como psicólogos educativos son los aspectos que vamos a mencionar. Sin embargo, pues en alguna forma hacemos de todo un poco, ¿no? Porque llegan familias con sus dificultades, o sea, no solamente es el alumno viene, procede de un ambiente familiar que tiene dificultades, de repente decimos familia disfuncional, ahí en los clínicos, ¿no? Pero nuestro abordaje no es hacia la familia, podemos dar orientación, podemos dar cierta consejería, pero no un tratamiento, porque eso ya no nos compete directamente a nosotros, ¿no? Como psicólogos educativos estamos orientados o alineados a trabajar en estos procesos relacionados con el aprendizaje, ¿no? Muy bien, o con las dificultades del aprendizaje. Por otro lado, también dice determinar del aprendizaje como las características del sujeto, ¿no? Aspectos como aspectos cognitivos, afectivos y personalidad. La enseñanza y el desarrollo del pensamiento, implicaciones educativas y poder identificar, poder detectar alumnos con necesidades educativas especiales, ¿no? Y aquí me voy a detener un poquito. Nosotros vamos a encontrar un sinnúmero de estudiantes, muchas veces los profesores nos refieren, nos derivan alumnos que presentan ciertas características que lógicamente no son usuales a lo que la mayoría o los niños, los neurotípicos o los niños entre comillas normales, regulares, ¿no? Por utilizar otros términos, presentan, ¿no? Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que empezar a, ¿qué cosa, no? A observar de pronto, evaluar y a derivar, ¿no? En este caso, derivar a especialistas para que nos puedan ayudar a establecer un diagnóstico definitivo, ¿no? Entonces, en ese sentido, siempre es importante tener en cuenta que nosotros como psicólogos educativos no lo sabemos todo y siempre debemos trabajar en alianza con otros profesionales, llámese neuropediatra, llámese terapista del lenguaje, terapista ocupacional, con la trabajadora social, etcétera, ¿no? Entonces, lo ideal es poder contar con una alianza que nos permita poder cubrir, ¿no? Poder abordar de manera integral a niños, a estudiantes que presenten alguna necesidad educativa especial, ¿no? Entonces, hay profesores que también pueden tener cierto conocimiento, cierto manejo, cierta experiencia, ¿no? Pero a veces pasa, en el colegio donde yo laboro, ¿no? Mis profesoras, como ya ahí tenemos niños de inclusión, ¿no? Niños TEA, o niños, por ejemplo, con síndrome de Down, con TDAH, entonces ellas como que ya conocen, ¿no? Entonces cualquier estudiante que llega y que presenta alguna característica inusual, ¿no? Inmediatamente ya están ellas pensando, ya están etiquetando. Entonces, no es correcto. No es correcto porque ya nos ha sucedido en algún momento que algunas maestras han tenido la mala decisión, ¿no? De decirle a un padre de familia, ¿no? Señora, sospecho que su niño tiene autismo, ¿no? Y eso es lo peor, es algo que nunca un maestro debe hacer, ¿no? Para eso es el psicólogo, pero ni siquiera nosotros, ¿no? Porque igual lo que tenemos que hacer es identificar el caso, hacer las evaluaciones iniciales y poder, como repito, contar con el apoyo, ¿no? De otros especialistas para que nos ayuden en el establecimiento del diagnóstico, ¿ya? Entonces, esos puntos también hay que tenerlos en cuenta. Por otro lado, también la interacción educativa, ¿no? O sea, ¿qué más contempla nuestro trabajo? La interacción educativa existente entre maestro-alumno, ¿no? Alumno-alumno, maestro-alumno, contexto educativo, así como la educación en el ámbito familiar, la estructura y el proceso del aula como grupo,
la disciplina y el control de clase, ¿no? Entonces, aquí nosotros sí podemos abordar, podemos inclusive darle estrategias a los maestros para que ellos puedan fortalecer el vínculo, las relaciones interpersonales, las habilidades sociales y el clima dentro del aula, que es tan importante, para que los estudiantes puedan sentirse contentos, puedan sentirse con deseo de querer estudiar, estar motivados, ¿no? Un niño que está motivado sabemos que, ¿no?, su aprendizaje mejora, se eleva, porque se siente más contento, se siente con deseo de querer estudiar, no sabe que su profesor lo aprecia, ¿no? O realiza una actividad, una tarea y le muestra a su profesor con total confianza. Entonces, estas situaciones es importante también observarlas y parte de Más telefónico. ¿sí? A ver, Pedro, por favor, tu audio, gracias. Entonces, aquí también, miren, aspectos que se relacionan con nuestro trabajo directamente, ¿no? Los procesos de instrucción, ¿no? Procesos psicológicos de la instrucción, dinámica entre el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Instrucción y desarrollo, objetivo de la instrucción, la enseñanza individualizada, la evolución psicoeducativa y el proceso escolar, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el aspecto académico, no directamente porque nosotros vamos a calificar ni nada por el estilo, ¿no? Sino también poder brindarle a los maestros algunas estrategias en cuanto al manejo de repente de ciertas situaciones o dificultades de aprendizaje, como por ejemplo en el caso de los niños que necesitan alguna adaptación curricular, ¿no? Entonces, niños con necesidades educativas especiales o niños de repente con un trastorno específico del aprendizaje necesita una adaptación curricular. Entonces, nuestra labor es poder brindar estrategias, ¿no? Y si no manejamos directamente esto, pues podemos nosotros derivar o trabajar con algunos colegas que de pronto sí conozcan un poquito más de este trabajo, ¿no? Para que puedan orientar, ¿no? O si trabajamos en una institución educativa, podemos establecer alguna alianza con algún centro, entonces vienen y nos capacitan a todos, ¿no? Entonces esto también corresponde a lo que nosotros hacemos como psicólogos educativos, ¿no? Ahora, en cuanto al enfoque en el proceso educativo, el foco de atención, ¿no? Dentro de lo que era la enseñanza orientada, claro, la enseñanza era el foco de atención o lo más importante, ¿no? El foco de atención es el maestro, ¿no? Pero ahora estamos, a ver, chicos, su audio, Mireia Bernal, cierra su audio, por favor. A ver, vamos a cuidar nuestros audios, ¿sí, chicos? Porque si no, por ahí se nos filtran sonidos y esto interrumpe. Ok. Entonces, digamos, dentro de lo que ahora el cambio del enfoque, ¿no? Es el que tenemos acá, ¿no? Hacia el lado derecho. Orientado, el aprendizaje o el proceso educativo debe estar orientado hacia el aprendizaje, ¿no? En donde el foco de atención sea el estudiante, donde el papel del estudiante sea casi siempre activo, donde el aprendizaje sea una responsabilidad compartida, ¿no? No solamente sea el maestro, el enfoque anterior, sino el estudiante ya asume su responsabilidad en cuanto al aprendizaje, ¿no? ¿Y a qué me refiero con eso? Cuando yo observo, por ejemplo, en las clases, al final, ¿no? Hay preguntas que los docentes elaboran a los estudiantes y eso hace pues que ellos se sientan partícipes del aprendizaje, cuando por ejemplo establecen preguntas metacognitivas, ¿no? ¿Qué aprendí? ¿Cómo lo aprendí? ¿Para qué me servirá? ¿No? Entonces eso por ejemplo nosotros en la universidad lo hacemos cuando finalizamos una sesión de aprendizaje. Entonces dentro de las aulas ahora se trabaja de esa manera. Entonces de alguna forma, no de alguna forma, ¿no? Sino que los chicos ahora asumen esa responsabilidad, ¿no? Y ese aprendizaje que se realizó durante una sesión de clase, ¿no? Ya pasa a ser significativo para el estudiante, pero ese es un proceso frente al cual el docente, ¿no? Con esta nueva tendencia ahora de trabajo, lo realiza, ¿no? Entonces los chicos obviamente se sienten más comprometidos, ¿no? A estar atentos, a trabajar en equipo, ¿no? El trabajo colaborativo se ha vuelto ahora mucho más frecuente, ¿no? Porque era la manera de trabajar cuando se hacían las clases virtuales. Entonces como que hay un hábito de trabajo
Y los chicos dentro de aula ya saben trabajar en equipo, ¿no? Cosa que antes no sucedía. Entonces, de alguna forma, pues ha habido grandes cambios, ¿no? Muchas cosas positivas, cosas negativas, porque como bien sabemos, toda situación que cambia, ¿no? Toda situación de cambio, pues nos trae de ambas cosas, ¿no? Lo bueno y lo no tan bueno, ¿no? Pero dentro de lo bueno, ¿no? Esta orientación hacia el aprendizaje ayuda a que el estudiante se sienta parte de ese mismo aprendizaje, ¿no? El resultado del aprendizaje deseado, en cuanto a la orientación al aprendizaje, trae consigo reflexión y aplicación. La actitud de los maestros son guías, son facilitadores, ¿no? Claro, ya no son expertos, incluso la comunicación ya no es tan vertical, ¿no? Porque los chicos ahora tienen más acceso a sus profesores. Tienen una pregunta, tienen una duda, se fomenta la discusión, el debate. Entonces, esos elementos son importantes porque crea inclusive un clima de aprendizaje novedoso, ¿no? Donde la creatividad se despierta y eso ayuda a que los chicos puedan ir avanzando, ¿no? El papel del maestro, buenos facilitadores, y los resultados educativos, procesos de aprendizaje, incremento de destrezas y habilidades para aplicar las herramientas, ¿no? Entonces, dentro de lo que estamos conversando, lo menciono porque nosotros como psicólogos educativos, ¿no? Ayudamos de alguna forma a gestionar, ¿no? O de repente ayudar a que los profesores se actualicen bajo este enfoque para que promuevan un aprendizaje mucho más significativo, ¿no? Dentro de las aulas. Entonces, el rol del docente ahora en la era digital es todo esto que mencionamos, ¿no? Que vemos en la presentación, ¿no? Tiene un rol dinamizador, es facilitador, es acompañante, organizador, orientador y guía, ¿no? Entonces nosotros, pues repito, no solamente nuestra labor está orientada hacia el estudiante, ¿no? Sino también hacia el maestro, ¿no? El maestro siempre va a recurrir a nosotros, o por lo menos debemos ayudar a generar, y eso es parte de un desafío importante, ¿no? Entonces, si bien es cierto, antes pues solamente nuestro trabajo era con el estudiante, yo recuerdo hace muchos años, trabajé en un colegio X acá en Trujillo, ¿no? Y uno de los profesores, yo era nueva en esa institución y me decía, ¿no? Yo recuerdo mucho que el psicólogo anterior venía, sacaba al alumno de clase y yo no sé qué hace, ¿no? Entonces como que inclusive no había una, digamos, un marqueteo, ¿no? Digámoslo de esta forma, ¿no? Frente a las actividades que se realizaban. El profesor totalmente ignoraba, ¿no? Él y muchos más. Entonces, parte de nuestra labor es dar a conocer cuáles son nuestras funciones, ¿no? Y parte de ellas precisamente es promover en los docentes, ayudarlos, ¿no? A desarrollar estas habilidades, ¿no? Que son parte también de su trabajo dentro del, ¿no? Vamos a pasar, ¿no? Bueno, las ventajas en cuanto a lo que es la parte de la virtualidad, ¿no? Es lo que mencionamos acá, ¿no? Obviamente videos, interacción, ¿no? Un aprendizaje más autónomo, ¿no? Que es lo que hemos ido viviendo ahora y de alguna forma eso se ha ido quedando y se viene manejando. Pero también pues hay otras desventajas, ¿no? Como el tema de la conexión a internet, ¿no? Que de alguna manera pues eso desfavorece porque no todos los estudiantes están en las mismas condiciones, ¿no? Y eso lo sabemos. No, no es lo mismo pues en un colegio particular que se ha contratado una plataforma virtual donde los chicos descargan sus trabajos, donde los suben, ¿no? Frente de repente a instituciones educativas estatales que como bien sabemos pues se manejan de una forma diferente, ¿no? Con el programa Aprende en Casa, por ejemplo, que se pretendió utilizar y que sabemos que no ha dado los resultados esperados, ¿no? Entonces, existen pues una serie de desventajas también, ¿no? Como decíamos, todos estos procesos de cambio, por un lado, nos traen cosas muy positivas, pero también tienen algunas limitaciones, ¿no? Muy bien, entonces, dentro de la importancia de la psicología educativa, ¿no? Es importante llegar a entender que la psicología educativa está para comprender, analizar y brindar pautas de mejora en el desarrollo de los procesos de enseñanza-aprendizaje, ¿no? ¿Qué tenemos aquí? El que aprende, el que enseña, lo que se aprende, ¿no? Lo que se enseña y el medio. Es importante tenerlo en cuenta. Atender los problemas que se detecten luego de las investigaciones en el campo educativo y lograr un mejor aprendizaje mediante la manera más eficaz, ¿no? Herramientas efectivas para docentes y alumnos, que es lo que nosotros también debemos proveer, ¿no? A nuestros profesores.
Realiza aportes en el campo de la metodología de la enseñanza, haciendo énfasis en el aprendizaje significativo y duradero, así como en la motivación por parte de los estudiantes, ¿no? Nosotros como psicólogos educativos también podemos fomentar la investigación. Mucho vemos la parte práctica de intervención, por supuesto que sí, ¿no? Es fundamental. Nuestra labor es íntegramente de campo, ¿no? Donde nosotros hacemos, ¿no?, miles Hermano, de buenas actividades. tardes. ¿Cómo está? ¿Sí? Feliz semana, hermano. Dios lo bendiga. Alberto. Chicos, a ver su audio, por favor. Pero, como decíamos, también aportamos a la investigación, ¿no? Incluso, ¿no?, una sugerencia que nosotros podemos hacer cuando trabajamos en una institución, partimos, sabemos, ¿no?, de un análisis, un diagnóstico situacional, ¿no? Entonces, luego de eso, pues podemos, al momento de terminar nuestras labores, hacemos un informe de todas las cosas que hemos ido logrando a medida que hemos ido trabajando. De repente podemos, las evaluaciones mismas que hacemos de los estudiantes, cuando de repente queremos conocer el perfil, a ver, se me ocurre de hábitos de estudio, de autoestima, manejamos información. ¿Por qué no convertirla en investigación también? ¿No? Medimos los programas, el impacto de los programas de intervención que nosotros hacemos a nivel de grupo, ¿no? Evaluamos de repente la autoestima de los estudiantes, aplicamos un pretest, hacemos un programa de intervención de unas 6, 8 sesiones, aplicamos un post-test y comparamos, ¿no? Y tenemos un producto y esa información, ¿por qué no comunicarla de repente al director, al coordinador de OBE, para que vea el impacto y para que vea pues cómo nuestro trabajo verdaderamente surte efecto, ¿no? Entonces miren qué interesante, es parte de lo que nosotros podemos ir haciendo, ¿no? Y es parte de los desafíos también que debemos plantearlos, ¿no? De ir cambiando un poquito la mecánica de trabajo, ¿no? Y no hacer siempre más de lo mismo, más de lo mismo, más de lo mismo, ¿no? Entonces como que podemos darle una mirada diferente a nuestra labor dentro de la institución donde estamos. ¿Qué más? A ver, brinda información acerca de los procesos inherentes a la enseñanza-aprendizaje y su influencia en la personalidad, ¿no? Y también otra de las importancias es que otorga conocimiento acerca del comportamiento de los individuos y que permite entender mejor su conducta y el porqué de sus acciones, ¿no? Aquí sí nosotros vamos a hacer, como se dice, caseritos, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando un profesor, por ejemplo, te deriva a un estudiante, lo que espera es precisamente de que tú le des una pauta, ¿no? Que le des una recomendación, que le digas qué hacer. Inclusive, ¿no?, algunos de nuestros profesores piensan que por ser psicólogos, bueno, pues tenemos la varita mágica, ¿no? Y eso tampoco es así, ¿no? Pero aún lo siguen pensando. Entonces yo recuerdo el otro día el director del colegio donde laboro me dice, mira, tenemos esta dificultad, solucionala. Entonces dentro de mí yo decía, pero no tengo la bolita mágica, no tengo la varita, no tengo nada de eso, ¿no? Pero bueno, pues se piensa, ¿no?, que el psicólogo inmediatamente puede resolver haciendo así, ¿no? Las situaciones. Sin embargo, ¿no?, dentro de nuestras herramientas, cuando tratemos de evaluar, por ejemplo, de buscar información, de tratar de dar una explicación, ¿no?, a por qué un estudiante se comporta de esta manera, o por qué no se comporta de la otra, o qué situaciones detrás, qué antecedentes, ¿no?, qué experiencias, qué circunstancias lo acompañan. Entonces, somos los llamados, ¿no?, a poder conocer estas situaciones y de alguna manera ser ese nexo, ¿no?, entre el estudiante con el docente para que termine comprendiendo su situación, ¿no? Entonces, les comento una experiencia personal. Hace algunos días atrás, en un salón, en primer grado precisamente, había un niño, hay un niño, 6 años, es un niño muy inquieto, es un niño disperso, se para constantemente de su sitio, a veces no quiere copiar, no sigue indicaciones, ¿no? Camina de un lado al otro, golpea las carpetas de los compañeros. Entonces la profesora inmediatamente me dice, ya, psicología, ¿no? Entonces el niño fue a psicología y cuando yo empecé a entrevistarlo, ¿qué pasó? Que el niño al momento de, a ver, Alberto, ¿puedes silenciarte por favor? Cerrar tu audio. Les comentaba, ¿no? Entonces, al momento de conversar con el niño, yo noté que tenía cierta dificultad en su lenguaje, ¿no? Entonces, tenía un lenguaje que no era muy claro, ¿no? Tampoco no era muy coherente en lo que decía.
Y bueno, me llamó la atención, ¿no? Entonces, pero si me miraba en los ojos, bueno, entonces yo tomé nota de todo lo que observaba. Eh, Fueron pasando los días, ¿no? Y el momento de informarle a los papás acerca del comportamiento del niño, porque la profesora estaba bastante incómoda, porque el niño no seguía indicaciones para nada y le generaba mucho problema en el salón. Entonces, ¿qué fue lo que hizo, no? Se quejaba constantemente con la mamá y la mamá llega a psicología, ¿no? Y la mamá es maestra también. Entonces llega a psicología, empiezo a conversar con ella, señora, su niño así, ¿no? ¿Qué está pasando? De repente alguna situación, X, ¿no? Y nos llegamos a enterar que este niño tiene un diagnóstico de autismo, cosa que la mamá jamás había comunicado. Entonces, aquí, por ejemplo, ¿no? Y se los comento como una experiencia de trabajo, porque probablemente les suceda a ustedes, o les va a suceder, o les ha pasado, ¿no? Que a veces hay situaciones que los padres, por diferentes razones, no comentan. Entonces, quizá por el hecho de que, y ya indagando, ¿no? Un poquito el problema aquí era de que los padres no querían que el niño lo etiqueten, lo marginen o lo traten diferente por la condición que él tenía, ¿no? Pero sin embargo, esto más que, digamos, una situación que para ellos podía manejarse se estaba saliendo de las manos, ¿no? Porque el niño por su condición, pues definitivamente necesitaba una intervención. Y para nosotros saber y para poder entender qué era lo que a él le sucedía, y la maestra poder empatizar con él, porque para él, ella, ya era pues el más terrible, el más malcriado, ¿no? Y las etiquetas venían por otro lado, no por la condición que él tenía. Entonces, en ese sentido, miren lo importante que es nuestro trabajo, ¿no? Y la forma como poder llegar a la familia para que finalmente la familia tenga la suficiente confianza de contar, de decir, de informar, ¿no? Entonces, parte de mi desafío fue ese, ¿no? Poder llegar a la familia y romper un poquito esas barreras para que ellos puedan comentar qué era lo que verdaderamente le ocurría, ¿no? Hasta que finalmente los padres asumieron, ¿no? Y ya se está empezando a trabajar con él, ¿no? Y obviamente hay un trabajo externo que directamente en el colegio no lo vamos a hacer, porque necesita de terapia de conducta, tiene terapia de lenguaje, necesita terapia ocupacional, ¿no? Una evaluación también, bueno, ya ha pasado una evaluación con el neuropediatra, ¿no? Cosa que desconocían. Entonces, miren lo importante y que es parte de nuestra labor, identificando esas situaciones, ¿no? Y qué hacer directamente. Pero como bien les estoy comentando, solos no estamos y no debemos estar tampoco, ¿no? A ver, Ángela comenta, dice, tengo el caso de una niña que tiene dificultades en su audición, por lo que no trabaja de la misma manera que sus compañeros. Ella está en cuarto de secundaria. ¿Cómo trabajar con ella? Claro. Aquí, por ejemplo, lo que tú comentas es, si hay un problema de audición, definitivamente es una situación física que tú como psicóloga no la vas a poder atender. Imagino yo que ella ha pasado pues por un médico, ¿no? Le ha hecho la revisión, el diagnóstico, imagino que debe estar usando su audífono, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, ¿qué sucede, no? Hay una situación de discapacidad, ¿no? Entonces, no estamos hablando de una discapacidad intelectual, sino una discapacidad auditiva. Entonces, ahí pues hay que, dentro de las recomendaciones, ¿no? Yo te sugiero, ¿no? Evaluar aspecto intelectual, ¿no? Y para ver si es que no está afectado el componente cognitivo, y si es así, ella pudiera tener de repente algunas clases cambiando ciertas situaciones, ¿no? Por ejemplo, que se siente más cerca del profesor, ¿no? Inclusive también el aspecto emocional, ¿no? Cómo se siente ella al respecto, ¿no? Abordar desde esa parte, ¿no? Porque también influye, ¿no? Entonces, más o menos por ahí tendríamos que tener en cuenta esos aspectos, ¿no? Para poder ayudar a nuestros estudiantes, ¿sí? Muy bien. A ver, vamos avanzando. Listo. Ajá, muy bien. De nada. La psicología debe, dice, ser mediadora de los procesos de cambio educativo, ¿no? Precisamente como les decía, nosotros estamos al medio, ¿no? Como psicólogos educativos estamos al medio, ¿no? Entre la familia, entre el docente, ¿no? En el caso que yo les comento, por ejemplo, ¿no? La profesora no sabía nada de lo que le pasaba al niño, entonces intervino el psicólogo, la psicóloga en este caso, ¿no? Y la familia pudo abrirse y comentar una situación, una condición que el niño ya tenía, digamos, diagnosticada, ¿no? Pero, ok, y bueno, entonces nosotros podemos hacer algo así como clarizar, ¿no? Estar entre la familia y la escuela, para producir cambios que evidentemente le van a favorecer ¿a quién? Al mismo estudiante,
¿no? Y por ende a la familia también, y al maestro. O sea, al final todos salimos ganando, sobre todo los chicos, ¿no? También es importante, como bien menciona acá, nutrirse de modelos integrativos. Esta es una de las grandes cosas y uno de los grandes desafíos para nosotros como psicólogos, como ya lo había mencionado, ¿no? El tema de tener que aceptar que como psicólogos, pues no lo vamos a manejar todo al 100%, ¿no? Que debemos contar con alianzas estratégicas con profesionales que complementen nuestro trabajo, ¿no? Y poder brindar una atención de calidad, ¿no? Entonces, si bien es cierto, a veces una gran limitación es eso, ¿no? Que muchas veces el factor económico no permite que el padre de familia pueda, de repente, lograr un tratamiento externo, ¿no? Pero por ahí nosotros vamos buscando algunas opciones y brindárselas al padre de familia, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo muchas colegas, muchas compañeras que tienen centros psicológicos, ¿no? Entonces yo les derivo algunos casos y es como que hemos establecido un convenio con la institución, ¿no? A fin de que puedan los niños ser atendidos a un costo un poquito menor y los padres de alguna forma participan, ¿no? Entonces es una manera de poder ayudarlos, ¿no? Porque claro, como repito, nosotros directamente no vamos a poder abordar los tratamientos, no lo hacemos en el colegio. Nosotros básicamente nuestra labor es identificar las situaciones y derivar, ¿no? Y derivar. Por otro lado, elaborar conceptualizaciones que articulen en el individuo pensamientos, ¿no? Emoción y acción, ¿no? Diseñar intervenciones para preparar a los integrantes de la organización educativa para el cambio individual o institucional que los nuevos paradigmas se van definiendo, ¿no? O que van definiendo. Aquí, por ejemplo, claro, nosotros podemos ser parte de ese grupo, digamos, selecto, que se encarga de poder establecer el proyecto educativo institucional, ¿no? Como psicólogos estamos llamados a participar, porque podemos generar también, y eso es parte también de nuestros retos, ¿no? El tener que brindar algunas estrategias de trabajo, el poder brindar algunas sugerencias para la mejora. ¿Quién mejor que nosotros, que somos el soporte emocional, psicológico, ¿no? De aprendizaje, de adaptación para que los chicos puedan estar bien dentro de un espacio educativo en el cual pues van a pasar horas de horas de horas, ¿no? Entonces, ahora, por ejemplo, podemos ir incluyendo dentro de las sesiones de trabajo, ¿no? Las famosas pausas activas. A veces los chicos están pues en toda su jornada escolar sentados, trabajando, ¿no? Entonces hay profesores que de pronto sus estrategias no han variado mucho, son las mismas, y los chicos están sentados ahí todo el día, escribe, escribe, escribe. Entonces una forma de poder ayudarlos también, porque sabemos que el cerebro necesita moverse, emocionarse para poder aprender, ¿no? Es sugerir llevar a cabo las famosas pausas activas, ¿no? Entonces llega un momento de la mañana en la cual los chicos se paran, de repente hacen un recorrido, caminan, o ponen una canción, bailan, en fin, ¿no? Entonces, ¿quién lo dijo? Ah, lo dijo la psicóloga del colegio, ¿no? Nos está sugiriendo que está establecido dentro de nuestro trabajo, ¿no? Entonces, miren cómo podemos ser nosotros participando, ¿no? De esos cambios que sabemos van a traer consecuencias positivas para los estudiantes, ¿sí? Por otro lado, también dice la psicología educacional debe ubicarse en un contexto social modificador para dar respuesta al proceso de innovación educativa, ¿no? Entonces sí, somos parte del cambio y debemos contribuir con ellos. Dentro de nuestras funciones, ¿no? Están brindar orientación y consejería, la evaluación psicoeducativa, la intervención psicológica o psicopedagógica, dependiendo de las situaciones que vayamos encontrando, la investigación, que era lo que les mencionaba hace un momento, ¿no? A veces nosotros decimos, pero investigar, yo soy psicólogo. No, podemos investigar, ¿no? Entonces, desde que empecé yo a ser docente en la universidad, empezó a crecer ese bichito, ¿no? De la investigación, y decía, pero ¿por qué no? Nosotros también, dentro de nuestro trabajo, podemos hacer investigación, ¿no? ¿Por qué no? Si contamos con información importante, ¿no? De las evaluaciones que nosotros hacemos. Entonces, ¿por qué no recoger esa información? Y eso nos ayuda, ¿no? Como les decía, a poder generar información,
¿no? Y año tras año, de acuerdo a las cosas que vamos trabajando, no vamos implementando cosas nuevas, ¿no? Y no siempre caer en lo mismo o hacer las mismas cosas. Entonces, por ahí como que vamos innovando, ¿no? Y lógicamente, como psicólogos educativos, también una función importantísima es generar actividades preventivas. Nosotros podemos prevenir, ¿no? A través de los talleres, de repente de desarrollo psicológico, a través de repente de la hora de tutoría, ¿no? Yo les cuento que en el colegio donde yo laboro, la hora de tutoría me la dan a mí. Entonces, en esa hora, pues hacemos los talleres con los chicos. Es el espacio ideal que tengo para estar en aula, porque no es lo mismo tener a un estudiante pues solito frente a frente a tener que verlo en grupo, ¿no? Cómo se desenvuelve y cómo se maneja dentro de un grupo. Entonces he tenido muchos chicos que de pronto los hemos derivado, ¿no? Para que reciban una atención extramuro y las mamás decían, pero el psicólogo me dice que trabaja muy bien, que todo está muy bien. Ah, ¿trabaja en grupo? No, está solo con el psicólogo. No es lo mismo, no es lo mismo, ¿no? Tenerlos en grupos, de repente con su salón, con su grupo de pares, tienen ellos un determinado comportamiento, ¿no? Pero cuando están solos es evidente que es algo totalmente diferente. Entonces, en ese sentido hay que tenerlo presente también, ¿no? Entonces, las actividades de prevención pues son muchas. Podemos hacer campañas de sensibilización, podemos hacer, ahorita nada más que miren, ha pasado una fecha bastante importante, el 2 de abril, que ha sido el Día de la Concientización del Autismo, ¿no? Mi colegio es colegio inclusivo, entonces allí nosotros hemos hecho algunas actividades, ¿para qué? Para sensibilizar a los niños regulares, pues que existen amiguitos, que existen compañeros que son diferentes, que piensan distintos, pero que en cierta forma todos somos neurodiversos, o sea, todos pensamos y sentimos diferente. Lo que tenemos que nosotros promover es un ambiente de tolerancia, de respeto y de aceptación, ¿no? Entonces ya estamos haciendo nosotros prevención, ¿no? La prevención del bullying, la prevención pues de situaciones de violencia, el buen trato, tantas y tantas actividades y que es parte de los desafíos que nos compete a nosotros dentro de nuestra labor como psicólogos en una institución educativa. A ver, por aquí comenta Luz, dice, tengo un caso de un niño de inicial que no habla, es más brusco que sus compañeros, los golpea, juega de manera más brusca, los padres sospechan de autismo. Ya, claro, si los padres sospechan de autismo y tú has hecho una evaluación, como se dice, un descarte, una evaluación de entrada, un screening, ya, listo, tú tienes que derivar al neuropediatra, ¿no? Para que pueda hacer una evaluación y finalmente, pues, descartar, ¿no? Esa posible sospecha. O sea, el tema aquí no está en dejar pasar el tiempo, porque eso te va a generar dificultades en tu ambiente en el ambiente de aula, ¿no? Entonces, inclusive hay que pensar también en la consecuencia, porque a veces sucede que los demás papás, como ven comportamientos de esa naturaleza, empiezan a quejarse, ¿no? No, que el niño es así, que cómo, no hace nada. Entonces, situaciones vamos tratando de resolver, ¿no? De buscar por ahí estrategias. En este caso hay que hacer un descarte, y así los padres sospechan, entonces hay que hacer un descarte, ¿sí? Muy bien, a ver, Alberto dice, el caso de autismo no ha sido diagnosticado y el estudiante está en primero de secundaria. ¿A qué institución es más recomendable derivarlo para que luego tenga su beneficio? Bueno, lo que sucede es que nosotros, como les decía, tenemos que ir formando nuestras redes de apoyo también, ¿no? Entonces, como les comentaba, hacer alianzas, ¿no? Alianzas, en este caso, el autismo, si bien es cierto, nosotros lo podemos identificar con algún tipo de comportamiento, porque tienen ciertos comportamientos, ¿no? Que se relacionan mucho más con el tema de la socialización, el lenguaje, de repente algunos presentan movimientos estereotipados, ¿no? De repente algunas situaciones o intereses muy restringidos, ¿no? Que son algunas de las situaciones que nosotros podemos ir observando, pero sabemos que no todos los casos de autismo pues son iguales, entonces lo que tenemos que hacer es derivar, hay que derivar a un neuropediatra, ¿no? Centros psicopedagógicos, pues aquí en Trujillo hay varios ya, ¿no? Bueno, si de repente por ahí ya yo les podría a lo mejor recomendar algunos de colegas con los que yo trabajo, ¿no? De repente más un ratito en el chat o a través... ¿Qué te dijo que hablar? Hola, Fabiola. ¿Tienes alguna pregunta? No le gusta, no le gusta.
No te escucho, Fabiola, creo que estás hablando, no te escucho muy bien. Ya, entonces, como les digo, centros, lo primero que tenemos que hacer es poder derivar a un neuropediatra, ¿no? Hay los equipos SANE, ¿no? Que son equipos... Ay, perdón. Entonces, se llaman los equipos SANE, que también están dentro de las instituciones educativas especiales, ¿no? También podemos ir a modo de averiguar, de preguntar, de consultar, ¿no? Ellos también hacen evaluaciones, pero digamos la obligación aquí básicamente es para los chicos de una institución educativa nacional, ¿no? En este caso que son los centros educativos especiales, ¿no? Pero ellos también se dedican a hacer eso, ¿no? Y quizá alguno de ellos pueden hacerlo de manera particular y nosotros derivamos al padre de familia, ¿no? Para poder hacer el descargo, ¿sí? Dime, Vania, te escucho. ¿Qué tal, profesor? Buenas tardes. Una consulta, por ejemplo, estaba escuchando que usted dice acerca, pues, ¿no? De las alianzas de repente con algunos centros psicológicos o que se puedan hacer la derivación para tratamiento o evaluación que necesiten. Estas alianzas, ¿quién la establece? ¿La parte directiva o nosotros como psicólogos tenemos, pues, ¿no? De repente esa libertad o esa función de poder establecer las alianzas o somos simplemente los que vamos a sugerirle a la parte de administración? Es muy buena pregunta la que tú realizas, Vania. Mira, en mi caso, ¿no? Dentro de mi tarea, digamos, yo siempre he realizado las actividades por mí misma, obviamente en coordinación con dirección, ¿no? Con dirección, con la subdirección, para poder, ¿no? Pero finalmente quien establecía la alianza o el convenio, ¿no? Era por sugerencia mía. Porque claro, ¿no? Hay un tema ahí que no podemos como que ir pasando, ¿no? O haciendo al menos la consulta o informando, ¿no? A dirección de que estamos derivando a tales estudiantes, ¿no? A determinados centros, por ejemplo, ¿no? Entonces, puede ser así, a partir de una sugerencia tuya, como te decía, en coordinación, ¿no? Siempre con la directora o el director o el coordinador de OBE, por ejemplo, ¿no? Para que no sea visto tal vez como una situación personal, porque a veces hasta se puede quizá malinterpretar y lo que no queremos es eso, ¿no? Entonces, claro, dentro de la institución educativa nosotros no tenemos, ¿no? Porque somos solamente nosotros. Y no tenemos el terapista, el especialista dentro de la institución, ¿no? Pero sí podemos recomendar, inclusive, ¿no? Hay centros de salud. Yo te cuento una experiencia el año pasado que tuvimos en el colegio. Eso no lo gestioné yo, sino ya lo hizo el director. Entonces, el año pasado, ¿no? Como había mucha demanda en cuanto a lo que es el tema de psicología y aparte otras necesidades más, el centro de salud de la zona nos visitó, ¿no? Y en convenio con el colegio llegó a la institución y durante unos 2-3 días, ¿no? Llegaron las enfermeras, ¿no? Para ver lo que está ahí el peso, la nutricionista, llegó el odontólogo para hacer un descarte, ¿no? A modo de prevención. Llegó el psicólogo, también entrevistó a algunos niños, que las maestras llenaron una lista cada una con, con los chicos que tenían dificultades, ¿no? Entonces ya, yo llegué ahí, mi horario no es todos los días, entonces llegué y encontré toda esa novedad, y bueno, y qué bien, ¿no? O sea, yo como psicóloga no me sentí mal, ni porque llegó otro colega del centro de salud, por ejemplo, al contrario, ¿no? Hay que verlo por el lado de que los que se benefician son los niños, entonces en ese sentido pues es algo favorable para ellos, ¿no? Entonces, bien lo puedes hacer, como te digo, por sugerencia tuya, puedes averiguar y en coordinación con dirección y con las autoridades de la institución, ¿no? Se pueden ir estableciendo esas alianzas. ¿Sí, Vania? Gracias. Ok, muy bien. Bien, a ver, ¿qué tenemos por acá? Dice Erika, soy psicóloga en un colegio y allí hay un niño con autismo. ¿Cómo podría ayudarlo para que se integre con los demás niños o trabajar con él?
se la pasa corriendo de un lado al otro. Ya. Miren, aquí por ejemplo hay algo, tocamos el tema autismo, es bien amplio, ¿no? Pero dentro de lo que yo les podría un poquito indicar, ¿no? En el caso, por ejemplo, de algunos niños con diagnóstico de autismo y dependiendo del nivel de autismo, ¿no? Les comento de que una de las cosas que los padres o en convenio con los padres de familia o para aceptar, porque un niño con autismo o con cualquier otra necesidad educativa especial tiene que llegar obligatoriamente con un informe psicopedagógico, ¿ya? Eso no lo hacen ustedes. Eso, cuando al niño lo matriculan, él tiene que venir con esa información o por lo menos pedir que actualice esa información. Porque el docente está en blanco, el docente no sabe cuál es el punto de partida, no sabe qué fortalezas tiene el niño, no sabe de repente qué dificultades tiene, ¿no? Qué conoce, qué no conoce. Entonces, en ese sentido, nuestra tarea allí es poder solicitar al padre de familia un informe psicopedagógico actualizado, ¿no? Entonces, dependiendo de esa información, evidentemente, en algunos casos, ¿no? Podrían tener ellos una maestra sombra. Entonces, esa maestra sombra se encarga, es como aquella persona que el padre de familia contrata, porque viene, ¿no? El padre de familia quien asume ese gasto, digamos así, de contratar a una persona para que sea el apoyo de su niño. Esas maestras sombra está dentro del aula, ¿no? La maestra hace su clase con todos los chicos. En el tema de los chicos con autismo, hace las adaptaciones curriculares, o sea, cualquier otra necesidad educativa especial, y dependiendo del nivel, ¿no? Podría tener su maestra sombra. Entonces yo te sugiero, Erika, ¿no? Que en este caso el niño pueda solicitar un informe psicopedagógico actualizado para que puedan saber, ¿no? Finalmente, cuáles son las pautas que han trabajado, porque a veces, claro, el padre de familia viene, lo inscribe, y muchas veces el colegio, por ganar un alumno, claro, lo recepciona, pero sin embargo, ¿qué sucede? ¿No? El niño no avanza, el niño no aprende, nos genera algunas dificultades a nivel del aula, y vienen los problemas, ¿no? Entonces, al final, ¿qué dicen? Ah, la psicóloga no hizo nada. Y no es así, hay que ordenarnos por ese lado, ¿no? Entonces, una sugerencia para todos: si tenemos niños con habilidades diferentes, tienen que contar con un informe psicopedagógico actualizado, ¿ya? ¿Y eso lo hacen ustedes? No, eso se supone que viene, lo hacen de manera externa, ¿no? Y presentan a la institución y es el punto de partida para que el maestro, ¿quién lo recibe? Lo recibe el director lo socializa con la psicóloga lo lee, lo trabaja, lo socializa con el maestro, ¿no? Y se trabaja en equipo. Porque aquí hay que ver los aspectos académicos, ¿no? Y los aspectos conductuales. Entonces, ahí es como digo, es el punto de partida para empezar a trabajar, ¿ya? Eso ténganlo en cuenta, por favor. A ver, dice Milagros, cuando se habla de una intervención psicológica en el colegio, también involucra brindarle esta atención a los padres de familia. Bueno, en ese sentido, como les decía al principio, ¿no? Nosotros somos psicólogos educativos y vamos a atender muchos casos, ¿no? Inclusive, pues, el niño proviene de una familia y la familia va a llegar a tu consultorio, a tu oficina, a tu departamento de psicología comentando situaciones de la familia. Y tú no vas a decir, no, ¿sabe qué? Yo soy psicólogo educativo y yo con eso no tengo nada que ver. No podemos hacer eso. ¿Por qué? Porque es parte de la situación, es parte del contexto en el cual vive el niño. Entonces no lo podemos nosotros desprender. A lo mejor las situaciones que presenta el estudiante, ¿no? El mal comportamiento, la conducta disruptiva, la dificultad en el aprendizaje, es consecuencia de lo que vive dentro de su ambiente familiar. Entonces nosotros vamos evaluando esa situación, ¿no? Entonces, podemos brindar pautas de trabajo para la familia que de alguna manera, ¿no? Que de alguna manera pueda, ayudarlos a mejorar de repente su clima dentro de la familia, o finalmente tú puedes derivar a la familia, ¿no? Y hacerles entender de que tal vez esa situación que están atravesando necesita o merece ser tratado pues por un terapista, un terapeuta de familia, ¿no? Excelente, y tú sigues trabajando con el niño dentro del aula, o tú haces el seguimiento, ¿no? Entonces, esa es parte de la recomendación que yo les hago, ¿no? Porque como ya sabemos, el niño pues viene de una familia y lógicamente muchas de las situaciones que presentan es consecuencia de lo que viven en su casa, ¿no? Entonces ahí nosotros no nos podemos
alejar de eso, ¿no? Podemos ir trabajando, ¿no? Pautas, recomendaciones, algunas sugerencias, hacer un pequeño seguimiento, y si vemos que la familia, repito, ¿no? Presenta dificultades mucho mayores, hay violencia de repente de por medio, ya necesitan una intervención mayor, ¿no? Que directamente, pues a lo mejor nosotros no lo vamos a hacer, ¿no? Si no, ya estamos derivando, inclusive, ¿no? También tenemos la tarea de tener que reportar, ¿no? Esas situaciones a nuestro jefe inmediato, ¿no? Que puede ser el coordinador de TOE, el subdirector, ¿no? Dependiendo de las jerarquías que hay en la institución, ¿ya? Porque a veces hay situaciones que, como les digo, queda en nuestras manos y nosotros no lo vamos a resolver, pues tenemos que involucrar a las personas, a las autoridades de la institución, ¿no? Para poder abordar, para poder, ya, yo lo cumplí, hasta aquí fue mi labor, ahora como institución les toca a ustedes asumir, ¿no? Esta parte, ¿no? Hay que tener bastante cuidado con las responsabilidades, ¿ya? Bien. Uy, acá tenemos otras preguntitas mal. Dice, ¿qué tal un caso de depresión en estudiantes de secundaria? ¿Cómo tratarlo? Ya, lo mismo, Ángeles, ¿no? Digamos como que partimos de la misma idea. Si detectamos que hay una situación de depresión o algo me da a indicar, o yo hago una evaluación y es un chico, entonces probablemente hay que tener en cuenta que la depresión no es algo, es una enfermedad mental. Entonces eso nosotros no lo curamos, ¿no? Bueno, o dependiendo, ¿no? De la situación, de repente es un episodio, ¿no? Pero si hablamos de una depresión como diagnóstico, ya son personas que requieren pues un tipo de tratamiento diferente. Entonces hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Hay que ser bastante responsable con eso, ¿ya? Y sobre todo son situaciones muy, muy delicadas. ¿Ya, chicos? ¿Qué más dice? ¿Cada qué tiempo sería recomendable visitar al psicólogo del colegio para estar en coordinación con el avance educativo del niño con habilidades diferentes? Bueno, ese seguimiento ya se establece de acuerdo a los objetivos que te planteas dentro de tu plan de intervención o de lo que tú quieras realizar, ¿no? Entonces tú planificas de pronto pues cierto objetivo de trabajo, ¿no? Que de aquí en 4 semanas el niño tiene que aprender, no sé, pues a levantar la mano, ¿no? Para ir al baño, qué sé yo, ¿no? Te planteas un objetivo, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, podrás hacer después de un mes, ¿no? Cada 15 días, eso va a depender, ¿no? De lo que quieras trabajar con el estudiante, ¿no? Entonces, en el caso de los niños con habilidades diferentes, bueno, ese tiempo de trabajo, ¿no? Ya lo va a determinar el mismo psicólogo, ¿no? De repente puede ser todas las semanas, o si tú eres parte del tratamiento, ¿no? Pero si eres de la institución, pues lo que te corresponde hacer a ti es el seguimiento, ¿no? Y de repente el psicólogo, incluso hay algunos colegas que eso depende mucho, ¿no? Del trato que tienen con el padre de familia, ¿no? Visitan la institución, ¿no? Entonces, el colegio donde yo estoy, por ejemplo, tenemos el caso también de un niñito que hay sospecha de autismo, es un niño pequeño, entonces no se puede diagnosticar, pero está trabajando en lo que es terapia de conducta, ¿no? Entonces la colega con la que trabaja de manera externa, ¿no? Se ha hecho una reunión vía Zoom porque no puede ir al colegio, ¿no? Y nos ha ido explicando, ¿no? De que están trabajando tales y tales cosas y que por favor en el colegio lo apoyemos de tal manera. Perfecto, entonces trabajamos de manera coordinada, ¿no? Entonces es una ventaja también, ¿no? Como digo, son estrategias que vamos buscando. A ver, Ángela dice, ¿y cómo se trabaja con un niño de 4 años con un diagnóstico de autismo leve? Bueno, eso va a depender de su informe, pues, Ángela, por eso les digo, ¿no? Es importante, ¿cómo se puede trabajar? Bueno, entiendo que cuando hablamos de un diagnóstico de autismo leve, ¿no? Generalmente son niños que sí tienen un lenguaje, o sea, sí se comunican. Entonces, de acuerdo a eso, pues, ¿qué podemos ir trabajando, ¿no? El tema de la adaptación, ¿no? El tema de la adaptación, de repente que se vincule con los compañeritos, lo que es la parte de habilidades sociales, ¿no? De repente si no le molesta mucho el ruido, tratar de integrarlo a algunas actividades. Entonces, por eso repito, contar con un informe psicopedagógico en cualquiera de los casos, con cualquier condición que pueda tener un niño, ¿no? Es importante para que eso marque el punto de partida acerca de las cosas que tenemos que ir realizando o de qué forma podemos complementar el trabajo que los chicos ya vienen realizando, ¿no? Entonces, vamos a encontrar situaciones de niños que de pronto no tienen un diagnóstico, pero que cuando van al colegio empiezan a manifestar o a evidenciar
situaciones que quizás los padres no se han percatado, ¿no? Porque como ya están yendo a un colegio, como ya se están relacionando con chicos de su edad, entonces como que ya empiezan a comparar, ¿no? Ah, mira, cómo todos ellos hacen tal cosa y Pedrito no hace. A algo le pasa a Pedrito, ¿no? Porque mientras están dentro de su familia, nadie se percata de eso, ¿no? Porque es solito. ¿Mm? Pero cuando ya está con otros niños, ¿no? Con su grupo de pares, entonces hay un grupo de referencia, ¿no? Y empiezan las comparaciones. O es la maestra la que advierte de ciertos comportamientos, ¿no? Que el padre a veces simplemente no lo quiere ver. Y dice, ah, no es chochito, ¿no? Ah, yo también cuando tenía su edad era igualito. O cosas así, ¿no? Son, digamos, respuestas que vamos a encontrar, ¿no? A ver, ¿dónde, cuándo y en qué momento se evalúa? Dice Jorge. ¿Dónde? Bueno, ¿dónde? Si está en una institución educativa, llega a tus manos ese niño con probable sospecha de autismo, ¿no? Con alguna condición, ¿no? Pues tú tendrías que hacer como se dice, una detección, ¿no? Y haces una derivación. ¿Cuándo? Cuando apenas te des cuenta que algo está pasando, ¿no? Entonces, y detectas e inmediatamente derivas, ¿no? Derivas para poder ser evaluado ya de una manera mucho más integral, como les decía en este caso un neuropediatra, ¿no? Al especialista, ¿no? Entonces, sería esa una forma, ¿no? Listo, muy bien. A ver, déjenme un minutito a ver por aquí. Bueno, yo creo que cuando hablamos del el tema de habilidades diferentes, como que por ahí nos emocionamos y lógicamente son cositas que vamos nosotros, es lo que más nos llama la atención y que de pronto pues son situaciones que vamos encontrando, ¿no? Muy bien, a ver, vamos a compartir aquí, ¿sí? De repente el tiempo nos está ganando. Pero para ir terminando con esta parte, ¿no? Miren, algo importantísimo, ¿no? Que dentro de nuestro trabajo tenemos que ir estableciendo es un diagnóstico situacional, ¿no? Es muy importante que nosotros desde el momento en que estamos en una institución educativa partamos desde un análisis FODA, un árbol de problemas o la estrategia que nosotros más manejemos, ¿no? La idea es poder buscar información que nos ayude precisamente a poder establecer la necesidad de nuestro centro. Y sobre eso, sobre esa caracterización de la población, ¿no? Identificando las principales necesidades de mi comunidad educativa, de mis padres, de mis estudiantes, ¿no? Vamos a ir planteando pues todas las actividades que de pronto yo quisiera trabajar, ¿no? Muchas veces nosotros vamos a una institución con un sinnúmero de ideas y de cosas que queremos hacer, pero muchas de las cosas que nosotros queremos hacer no responden a la necesidad del centro, ¿no? Entonces, un aspecto súper importante que tenemos que ir estableciendo desde el inicio es el diagnóstico situacional. Si ya nosotros somos, digamos, repitentes en esa institución, ya llevamos trabajando 1, 2, 3, 4, 5 años, entonces, bueno, ya conocemos la realidad, ¿no? Pero tenemos que ir evaluando nuestras estrategias de trabajo, nuestras actividades y replanteando de repente algunas otras que son un tanto diferentes, innovadoras, ¿no? Sobre todo pues en estos tiempos que los chicos de esta generación pues necesitan, ¿no? Otro tipo de estímulos, no diferentes a las generaciones anteriores, ¿ya? Entonces el diagnóstico situacional es importante, ¿no? Entonces, bueno, dentro de los problemas que generalmente vamos a encontrar, pues hay lento aprendizaje, baja motivación, dificultades de atención, concentración, de repente falta de autonomía, ¿no? Probablemente algún trastorno específico del aprendizaje que tenemos que también identificarlo, o una necesidad educativa especial, problemas socioemocionales, familias disfuncionales, que eso, bueno, hay con mucha frecuencia, ¿no? Bien. Luego, en cuanto a la modalidad de intervención, ¿no? Una intervención correctiva, ya sea a nivel individual, llevar a cabo una entrevista, no seleccionar, digamos, los instrumentos de evaluación pertinentes para esa situación, ¿no? Que conlleva lo que es la evaluación psicológica, establecer un diagnóstico presuntivo, hacer un informe, ¿no? Un informe psicológico o psicopedagógico, dependiendo, ¿no? De lo que vayamos encontrando, comunicar, ¿no?
derivar a otros profesionales en caso sea necesario, ¿no? Y poder establecer pues una intervención psicoeducativa dependiendo de la situación, si el tiempo lo permite, o de repente derivarlo pues a otros especialistas, porque sabemos que en el colegio decimos que no podemos hacer una intervención pues muy grande o muy prolongada, porque lógicamente no podemos estar sacando a los chicos del aula constantemente, ¿no? Entonces cuando trabajan de manera externa pues hay un horario, ¿no es cierto? Entonces el padre de familia lo lleva, inclusive, ¿no? Cuando el padre, y hay que ser honestos aquí, ¿no? Cuando el padre de familia, ¿no? Paga por un servicio, lo aprovecha, ¿no? Lo aprovecha, va, asiste, está puntualito en su hora, ¿no? Esperando sus 45, 50 minutos de sesión, ¿no? Pero a veces en el colegio te dicen, no, no van, no participan, y ese es otro desafío también que nosotros tenemos que ir manejando, ¿no? El tema de tener que ir convenciendo a los padres para que puedan participar de manera activa, ¿no? De la problemática de sus niños, ¿sí? Muy bien, bueno, la modalidad virtual también nosotros podemos ir trabajando de esa manera, quizá muchos ya lo hemos hecho, lo venimos haciendo todavía, ¿no? Dejar actividades para ser presentadas en la siguiente sección, actividades de seguimiento, ¿no? Aquí, por ejemplo, cuando trabajemos con un chico, de repente en consejería, ¿no? Un chico regular con alguna dificultad de repente socioemocional, algún problema con sus compañeros, alguna situación de baja autoestima, ¿no? Siempre hay que dejar pequeñas actividades para que sean presentadas, ¿no? En una siguiente sesión, ¿no? Entonces eso también es interesante. Poner en práctica la psicoeducación, proporcionando al estudiante, familia y docente información acerca de la problemática, ¿no? A veces hay muchas personas que desconocen, ¿no? Las situaciones de sus niños, y es importante, ¿no? Poder, como les decía, involucrar a la familia para que puedan participar, ¿no? Para que puedan conocer y sobre todo puedan comprometerse, ¿no? Y de alguna manera, obviamente, la familia es la pieza fundamental, ¿no? Eso ayude a que mejore el estudiante, ¿no? Hay un compromiso grande, ¿no? Entonces, todos trabajan o todos trabajamos de manera conjunta, ¿no? Y vamos a finalizar con esta pregunta, que dice, ¿cuál es el rol que debe jugar un psicólogo educacional en la realidad actual? ¿No? Como que ya lo hemos ido un poquito respondiendo y la idea es reflexionar sobre eso, ¿no? Nuestro rol es muy importante, tenemos una tarea muy grande. Y dentro de las habilidades, esta pregunta también es importante, dice, ¿qué habilidades nuevas debiera desarrollar? Bueno, en el sentido de las habilidades, sabemos que es importante la capacitación constante, no la mejora continua. Decíamos que las generaciones actuales son muy distintas a los chicos de antes, entonces vamos a tener que ir probando pues una serie de cosas distintas, innovadoras, creativas, ¿no? Vamos a tener que ir conociendo de repente aspectos relacionados con el tema de diagnóstico, por ejemplo, cómo detectar, yo sospecho de autismo, sospecho de TDAH, ya, pero ¿qué te da a pensar eso, no? En cuanto al tema de evaluación psicológica, por ejemplo, también qué instrumentos actuales se vienen trabajando, ¿no? De repente yo conozco, sigo utilizando el Vineland, que me enseñaron cuando estaba en la universidad, pero ahora esos test se han ido actualizando, ¿no? Entonces siempre es importante apostar por eso, ¿no? Por la mejora continua y por el desarrollo de habilidades, porque como psicólogos, ¿no? Sobre todo educativos, no podemos quedarnos en el tiempo, no podemos estancarnos con lo que nos enseñaron en la universidad, ¿no? Es importante siempre capacitarse, actualizarse, ¿no? Para poder ofrecer un mejor servicio, ¿sí? Muy bien, vamos a ver aquí dos preguntitas. Dice Alberto, en el colegio, al colegio de zona rural, el estudiante tiene dificultades de relaciones interpersonales, se siente solo, y se requiere de un diagnóstico clínico objetivo donde le brinden un certificado para que se inscriba al CONADIS. ¿A qué institución es recomendable? Ah, ya, listo, ya. Imagino que es en un caso, un niño con habilidades diferentes. Si me hablas del CONADIS, lo que tiene que hacerse aquí es hacer la derivación a su centro hospitalario, ¿no? Ahí te hacen la evaluación en medicina física, si no me equivoco, ¿no? Ahí hacen la evaluación y pasa por todas las áreas, psicología, ¿no? Y de acuerdo a eso, ellos emiten un informe, ¿no? Para poder ayudar, y ahí te van guiando, ¿no? En realidad aquí no se hace de manera particular, sino se hace a través de MINSA, ¿no? El Ministerio de Salud, en el Salud también, ¿no? Y ahí te pueden guiar,
¿no? Lo que son las evaluaciones, en este caso, para estos niños con habilidades diferentes, ¿ya? Listo. A ver, de repente un par de preguntitas para ir terminando, chicos, esta pequeña presentación. Como verán, pues nuestro trabajo es arduo, ¿no? Es arduo, tenemos muchas cosas por hacer, ¿no? Como decimos, nos entusiasmamos, tenemos mucho por ofrecer, pero una recomendación fundamental aquí es partir de la necesidad de tu institución. ¿Qué necesita? ¿Qué requiere? No es lo que tú quieres hacer, ¿no? Sino qué necesita. Y vamos respondiendo a esa necesidad, ¿no? Y de esa manera, como decimos, estamos dándole en la yema del gusto, ¿no? Porque estamos respondiendo a algo que verdaderamente requiere, ¿no? Y en realidad actividades y tareas, y generar muchos compromisos, ¿no? Con los docentes, trabajar con ellos. Miren, algo importante, nosotros no somos psicólogos organizacionales, sin embargo, dentro de nuestra labor está generar un clima laboral adecuado, ¿no? O sea, no vamos a tener otro psicólogo para que trabaje el clima dentro del ambiente de trabajo, ¿no? Nosotros también podemos contribuir. Es una actividad directamente que nos compete, no directamente, sino porque nosotros, acuérdense, la psicología educativa está más relacionada al aspecto de aprendizaje, de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Pero como verán, pues somos de alguna forma muy versátiles, ¿no? Y trabajamos en una institución, pues a veces hay situaciones ahí dentro del equipo de trabajo. Entonces, como que por ahí tenemos que ir trabajando algunos aspectos para ir reforzando, ¿no? El trabajo en equipo. Y miren, ¿no? Podemos hacerlo también. A ver, vamos con Leonisa, dice, ¿cómo trabajaría en el colegio con un niño diagnosticado con trastorno adaptativo, separación de los padres? Bueno, ahí básicamente el trabajo es con la familia, ¿no? El trabajo es con la familia. A mí me ha tocado muchos niños y lamentablemente tú trabajas con el niño, tratas de generar en el niño, en el estudiante, pues despertar en él aspectos como, ¿no? La resiliencia, ¿no? La autonomía, la toma de decisiones, la autoestima, ¿no? Como decimos, de empoderar al estudiante, porque él no va a cambiar su situación, pues son los adultos los que son los encargados de, ¿no? Pero en cierta forma también al padre de familia y hacerlo consciente de que las dificultades que los chicos presentan es consecuencia de la relación disfuncional, pues que ellos puedan tener, ¿no? Entonces, por ese lado, ¿no? Hay que tratar de manejarlo así, ¿no? Tuve el caso, ya para ir terminando, ¿no? De una familia igual, papá y mamá separados no se podían ver en pintura. Pero, ¿no? En algún momento mi sugerencia fue que estén ambos padres juntos en algún momento. Nunca se dio, ¿no? Y de repente si se daba, pues ahí iba a ser muy mal, ¿no? Porque no se podía, los señores se llevaban muy bien. Entonces empecé a trabajar con ellos de manera independiente, ¿no? Informándole de los avances de la niña, ¿no? De cómo ella se sentía, incluso de lo que ella comentaba, ¿no? Entonces de manera paralela, ¿no? No llegando necesariamente a la terapia familiar, porque digamos no es parte del trabajo definitivamente del psicólogo educativo, sin embargo, dando pautas y recomendaciones a los padres, ¿no? Igual, ¿no? ¿Cómo la ves? ¿Está avanzando? Qué bueno, los felicito, ¿no? Entonces, trabajando con los papitos por ese lado de manera independiente, cada uno, ¿no? Y con la niña también, ¿no? Entonces, eso como que le ayudó un poquito a ella a mejorar, y la maestra, que también fue un soporte muy importante, ¿no? La maestra, ella, como que le daba más atención, como que estaba más pendiente de ella. Entonces, la niña, pues, se sentía en el colegio querida, ¿no? Más allá de los problemas que podía tener dentro de la casa. Entonces, miren qué importante, ¿no? Es encontrar y sobre todo generar, pues, en el maestro, el hecho de que se involucren, ¿no? Y que sean personas cálidas con sus estudiantes, sobre todo con aquellos que provienen de hogares, ¿no? Rotos, ¿no?